Hola, muy buenas, sed bienvenidos un día más al canal de Nubion. Mi nombre es Guillermo y hoy os voy a explicar cómo configurar nuestras series y nuestros lotes en Business Central. Una funcionalidad que a mí me parece muy interesante, ya que podemos llevar una gestión de nuestra trazabilidad en el programa. Os enseñaré un poquito dónde configurar estas series, estos lotes. Haremos un ejemplo de un flujo de compra en primer lugar para adquirir y que se nos dé de alta esa serie y ese lote, y posteriormente esa venta y poder ver un seguimiento de todos los flujos, el camino que ha seguido ese producto y donde pueda hacer ese seguimiento y poder ver ese recorrido que ha tenido. Como os comento, para esa configuración vamos a tener que ir en primer lugar a configurarlo a nuestros artículos. Vamos a verlo y como veis no me he complicado mucho en los nombres, pues vamos a empezar por ese artículo serie, donde vamos a configurar ese número identificativo y un poco diferencias entre uno y otro. Yo creo que lo conocéis, pero por si acaso os lo comentamos un poquillo, porque lleva su propio detalle, y es que la serie es un número identificativo que va a tener una única unidad de nuestro artículo. Por ejemplo, si para nuestro artículo en concreto tenemos 3 unidades en nuestro almacén de ese artículo en concreto, cada una de esas 3 unidades va a tener ese número de serie, ¿no? No puede haber más unidades con ese mismo número de serie. Por ejemplo, sobre todo enfocado a artículos como pueden ser ordenadores, impresoras, esos productos tecnológicos que normalmente lo podemos ver en la parte de atrás, ese número identificativo, y que como os comento solamente lo tiene ese producto. No en el caso de los lotes, en el cual sí que igual puede ir más enfocado a medicamentos, a comidas, a comestibles, los cuales los podemos agrupar en ese número identificativo. Por ejemplo, nosotros se puede dar el caso de tener 20 unidades en nuestro almacén de ese producto en concreto, pero agrupar ese número de lote en 10 unidades, luego poder tener de esas 20 5 en ese número, otros 5 en ese lote. Al final están agrupados en ese número. Entonces veréis cómo en el sistema, cuando configuremos esa serie y hagamos una grande compra, cuando ya adquiramos ese producto, cuando vayamos diciendo esta unidad tiene esta serie, etcétera, no podemos introducir a ese número de serie más de una unidad. Nos lo va a indicar el propio sistema, por lo que os comento. Lo primero de todo, para ese artículo nos pararemos en ese apartado de seguimiento producto y le tendremos que especificar ese código de seguimiento de producto. Os voy a enseñar un poco esa configuración, y es que sí que le vamos a tener que indicar en ese código que se trata de un número de serie, que la informa, por ejemplo, que a la hora de crear esa información de número de serie, que ya no lo recoja, en el seguimiento de serie de ventas, que tiene que tener una información de serie obligatoria. Entonces, algunas configuraciones que tiene que tener nuestra serie para que podamos llevar para que lo podamos llevar a cabo en nuestros flujos de compra y de venta, también para nuestro módulo de producción. Esto, como os comento, tiene que ser obligatorio, y sí que para ese número identificativo lo vamos a poder o añadir manualmente cuando hagamos ese documento de compra, o le podemos crear una serie numérica para que cuando nosotros añadamos esas unidades, os enseñaré un botón donde cuando lo seleccionemos directamente recoja esa serie numérica que nosotros hemos configurado, y ya directamente nos lo plasme de forma automática al darle a ese botón en nuestras unidades en el documento. Os lo voy a enseñar. No he configurado ninguno previamente, con lo cual voy a seleccionar para el ejemplo este mismo, ¿no? Ya tendríamos nuestro artículo serie creado, así que vamos a ir a
comprarlo, ¿no? Vamos a ir en primer lugar a ese pedido a los pedidos de compra. Vamos a darle a nuevo. Como siempre, establecer nuestro proveedor y vamos a buscar nuestro artículo serie en este caso, ¿no? Pues ya directamente, para no complicarnos, vamos a ponerle 2 unidades, un coste como siempre de 20 euros y, importante, el botón de línea de seguimiento de producto. Aquí es donde vamos a especificar tanto en la serie como en el lote esa serie numérica. Ya vemos el apartado de número de serie, nos especifica que tenemos una cantidad, que hemos seleccionado 2 unidades, con lo cual vamos, en el caso de la serie, establecer 2 líneas, ¿no? Podemos o establecerlo manualmente o directamente, si hemos configurado en ese campo de número de serialización, pues que tenemos esa serie numérica, si le damos a asignar número de serie, cantidad a crear 1, aceptamos y nos crea pues de forma automática ese número de serie. Como os comento, ¿qué sucede si yo aquí le pongo 2 unidades? Pues directamente me va a saltar el error de que cantidad debe ser -1, 0 o 1 cuando está seleccionado número de serie, por lo que os he comentado anteriormente. Así que le establecemos una única unidad y pues vamos a ponerle esta vez de 1 manual. Le ponemos esa unidad y esto ya lo podemos registrar y facturar. Es cierto que no he establecido. Recordar que cuando creamos un pedido de compra y lo facturamos, en el caso de hacer compras, pues vamos a recibir el número de compra del proveedor, con lo cual tenemos que ya especificarlo en el número factura proveedor. Ahora sí que, en cuanto lo registremos, desea ver la factura, le decimos que sí, y también vamos a poder ver desde aquí pues los movimientos de seguimiento de producto, especificándonos pues esas series. Cuando vayamos a hacer la venta, a este cliente, por ejemplo, vamos a buscar de nuevo nuestro artículo. Por ejemplo, de una unidad de 100 euros en este caso. Y relacionada de seguimiento producto, pues podremos seleccionar qué número de serie queremos sacar de nuestro almacén. Seleccionamos este, por ejemplo, y ya directamente lo podemos registrar. Vamos a hacer también el ejemplo para los lotes. En este caso, vamos a nuestro artículo lote y exactamente lo mismo. Lo que pasa que en este caso vamos a seleccionar seguimiento de producto lote, y sí que en este caso pues estará configurado lo que es el apartado de número de lote.
y tendremos que, en vez de serialización, usar el campo serie lote para establecer esa serie numérica, ¿no? Y vamos a ir al pedido de compra. Artículo lote. Vamos a poner, por ejemplo, 10 unidades a 20 euros cada una de coste. Y vemos cómo al irnos a línea seguimiento producto, pues aquí sí que pues, lo mismo, puedo establecerlo manualmente. Aquí sí decirle pues que 5 unidades lote. Tendremos que seleccionar nuestro número lote, nuestro número serie, como estaba haciendo. Podemos ponerlo manualmente, esas 5 unidades. Y como os comento, asignar número de lote si queremos. Y pues los 5 restantes. Pero veis cómo no nos determina que como en el número de serie, que tiene que ser por una unidad. Aquí nos agrupa en el número de lote. Esto ya lo tenemos configurado y lo podemos vamos a poner que no nos pase el error de antes, nuestro número de factura. Aquí lo tenemos creado y por último hacemos nuestra factura de venta. Lo he puesto aquí. A ver, factura venta. De nuevo buscamos nuestro artículo lote. Hacemos 3 unidades y tendremos que determinar desde información relacionada pues qué cantidad quiero usar, ¿no? Este, y vamos a sacar 3 unidades. Precio de venta de 100 y por último lo registramos. Opciones que tenemos para hacer posteriormente para revisar y visualizar nuestra trazabilidad de todo esto que hemos hecho, tanto de la serie como de los lotes. Tenemos la pantalla de seguimiento producto, el cual pues tenemos en la cabecera opciones de filtrado. Pues vamos a buscar nuestro artículo serie, por ejemplo, en primer lugar. Realizar seguimiento y vemos cómo aquí nos va especificando que hemos realizado 2 albaranes de compra con esas 2 números de serie y que hemos gestionado ese albarán de venta para ese número de serie que nos ha salido de nuestro stock. Lo mismo para el artículo lote, el cual pues realiza seguimiento y nos dice en este caso pues que hemos creado también 2 números de lote agrupando 5 y 5. Buscamos
movimientos de valor, buscar movimientos, y desde aquí tenemos también la opción de buscar referencias de producto, buscar el número de serie, refrescarlo, y aquí directamente pues podemos ver los movimientos de producto que ha habido, el albarán de venta y más opciones. Y lo mismo con la opción de lote. Vamos a buscar y nos da la misma parametrización. Como veis, la verdad que lo que es este seguimiento de lotes y de series, lo que sería la trazabilidad, funciona muy bien en Binance Central. Os animo a usarlo si así se os da la casística, ya que funciona bastante bien. Y nada, si os ha gustado mucho el vídeo, os animo a darle al botón de like, con cualquier comentario es bienvenido, y os vemos en el siguiente vídeo.